Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta lección número 1 de los Hechos. Ustedes saben que toda la lección en sí se llama Serán mis testigos, es el título, pero esta segunda parte se refiere que me seréis testigos. Y la parte 1 de la semana pasada, para recordarles, se llamaba Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hasta la semana pasada nosotros vimos la fuerte intención de Jesucristo de que todos sus discípulos no se apartaran de Jerusalén, y hablamos de qué significa Jerusalén espiritualmente e históricamente para Israel, que es donde está el centro de adoración de Dios. O sea que no se aparten de la fe de Dios para que entonces ellos reciban el Espíritu Santo de Dios. Eso fue la semana pasada. Entonces, la intención de Jesucristo de que sus discípulos se preparen ahora a lo que realmente, verdaderamente viene como una gran bendición en sus vidas, que es el Espíritu Santo. No solamente Jesús tenía la intención de que sus discípulos creyeran en Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que también reciba los poderes del Espíritu Santo, esa unción, ese bautismo del Espíritu Santo, y para que ellos se preparen a eso, Jesús les advirtió que esperen, no se vayan de Jerusalén y esperen entonces esa promesa del Padre que va a enviar entonces Él, lo que Dios le había prometido. Bueno, que era el Espíritu Santo. Y hoy entonces continúa entonces con esta segunda parte, a partir del versículo 6 al 11, que dice, me seréis testigos. A ver, pastor, ¿me podría leer la pregunta número 1, por favor, y responderla? ¿Qué esperaban los discípulos de Jesús? ¿Por qué ellos tenían esa esperanza? Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Bueno, en esta pregunta, fíjense, cuando Jesús dice, no se vayan de Jerusalén, porque ahora va a venir el Espíritu Santo de Dios. Hay como que si va a venir algo, un gran espectáculo para ellos, algo poderoso, va a venir un poderse. Entonces, los discípulos tenían un interés. ¿Y cuál era el interés de los discípulos? El interés de los discípulos, como recién acaba de leer el pastor, estaba interesado en restablecer el reino de Israel. O sea que el interés de los discípulos era de restablecer el reino a Israel. Ustedes saben que el reino de Israel, es decir, en la época de Israel, en sus reinados, el primer rey fue Saúl, ¿se acuerdan? El segundo rey fue David, el tercer rey fue su hijo Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos. Hay una disidencia y se divide en dos, y se divide en el reino de Israel al norte y también el reino de Judá al sur. Pero resulta que a partir de ese momento, los dos reinos empezaban a gobernarse paralelamente con distintos reyes, pero en un momento siempre lo que ellos hacían era desobedecer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a las costumbres mundanas. Ellos vivían de acuerdo a sus propias formas de gobernar, inteligencia, sus estilos de gobernar, como el mundo, tratar de entablar relaciones bilaterales con los imperios poderosos de la época, y no le prestaba atención a Dios. Entonces, al no tener en cuenta a Dios y querer vivir de acuerdo a las costumbres mundanas, lo que hacían era adorar ídolos. Mismo Salomón, que al principio, con la gracia que Dios le ha dado, ha podido construir el templo para Dios, pero luego su fe cambió. Lo importante es que cuando una persona tiene fe en Dios, inicia bien y después empieza a perderse porque su fe empieza a cambiar y va al mundo y empieza a ser persuadido por las cosas de este mundo. Y fue el caso de Salomón, que con su política internacional de entablar relaciones con las potencias aledañas y para poder estar en una tratativa de paz con ellos, lo que hizo es tratar de unirse a ellos a través de matrimonios de concubinatos. Entonces, con la princesa de Egipto traía a la princesa, se casaba con la princesa, al norte, al Jordán, y se iba con las princesas a casarse así. Tenía muchas concubinas que eran esposas. Y al relacionarse con las potencias limítrofes a través de este enlace nupcial, no se peleaba entre ellos, entonces traía paz. Pero esa manera de paz era algo efímero.
porque no era la paz obtenida a través de las órdenes y la manera de Dios. Esa era la manera humana, era la manera mundana de vivir sus vidas y de gobernar los reinos. Bueno, todo esto trajo la ira de Dios, por lo cual hizo que el reino de Israel fueron atacados por los asirios en el año 722 a.C. y fueron totalmente masacrados, llevados prisioneros. Ese reino totalmente quedó destruido. No quedó más el reino de Israel. Eso fue parte de Asiria. Aún así, pero el reino de Judá al sur, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, donde estaban todos los levitas, entonces todos, en lugar de seguir adorando a Dios, también empezaron a degradarse en su fe y a adorar ídolos. Y esto es lo que terminó también el reino de Judá, destruido en el año 586 a.C. por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Así, por casi 600 años, fueron dominados ellos después de esta destrucción porque quedaron en la diáspora. Fíjense que Israel es una historia de un pueblo que siempre está reunido como un pueblo, son atacados y son dispersados al mundo. Fue en el caso de Babilonia. Después Dios lo trae de nuevo a Jerusalén y el año 70 otra vez, atacado por Roma, se dispersa otra vez en el mundo, que es lo que llamamos la diáspora, ¿no? La diáspora de los judíos. Y está siempre así. ¿Y por qué Israel siempre es atacado? Es porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y luego de esta destrucción del 586 a.C., ellos deambulan por casi 600 años. ¿Por qué? Porque si bien eran dominados por ejemplo, por Babilonia, luego Babilonia ataca a Siria y es totalmente dominado por los babilonios. Luego vienen otros grupos, los medos y los persas, que se unieron después, atacaron juntos a Babilonia. Después los medos son absorbidos por persas y después los persas son atacados por los griegos. El rey Alejandro Magno empieza a dominar toda esa zona y luego también es dominado por los romanos, que gana la batalla a los griegos. En todo este pasar de los imperios que van sucediendo, lo que pasa al pueblo de Israel siempre siendo masacrados, siempre son saqueados, las mujeres violadas, toda su vida fueron tediosas, muy, muy infeliz. Esa es la vida que recibe cuando el pueblo de Dios no obedece la palabra de Dios, no se interesa por la palabra y las órdenes de Dios y empieza entonces a ser atacados por los enemigos. Y la vida atacada por los enemigos es una vida miserable. Algo así que ocurre en la vida espiritual también nuestra. Cuando uno desobedece la palabra de Dios, le gusta más las cosas de este mundo, son persuadidos por las atracciones de este mundo, no se interesa por Dios, sino se interesa por las costumbres mundanas, vive su vida de acuerdo a los principios del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Son atacados por los enemigos invisibles que son Satanás y sus demonios. Sus vidas empiezan a ser una vida terriblemente atacada por los enemigos, acosado por los enemigos, miserable, infeliz, tediosa, una vida infeliz realmente por estos enemigos. Algo similar que está graficando la historia que también se muestra en el campo espiritual. Entonces, ¿cuál era el deseo profundo, el deseo vehemente, anhelo de los israelitas? Era, ¿cuándo vamos a entonces librarnos de todos estos enemigos? Y tendremos un país en paz, un país donde estaremos construyendo nuestro reino de Israel y donde estaremos libres de enemigos. Queremos paz, queremos el reino de Israel. Tal es así que los israelitas anhelan esa paz, ese reino de Israel hoy día también, y su saludo hoy día es Shalom. Shalom significa paz, porque ellos anhelan esa paz, anhelan el reino de Israel. Creyeron que entonces, en ese momento, los discípulos creyeron que era el momento en que Jesús iba a restaurar el reino de Israel, que con la muerte de Jesús perdieron esa esperanza. Porque se acuerdan que cuando al principio ellos seguían a Jesús pensando que Jesús, con todo ese poder sobrenatural, iba a poder vencer a los enemigos, a los romanos,
y va a liberar a Israel del dominio de los romanos y que iba a restaurar el reino de Israel. Entonces había una gran esperanza en Jesucristo por el restablecimiento del reino de Israel. Pero cuando Jesús murió así en la cruz de Calvario, esa esperanza de los israelitas había desaparecido con la muerte de Jesucristo. Pero cuando Jesús resucita de la muerte, entonces otra vez resurgió esa esperanza de que Jesús iba a restablecer ese reino. Entonces aquí podemos ver en esta actitud de los discípulos que ellos lo que quieren hacer es cumplir su voluntad, cumplir su deseo, cumplir su esperanza a través de Jesucristo. Y aquí muchas veces la gente equivocadamente cree en Jesucristo. ¿Por qué? Creen en Jesucristo para lograr su esperanza. Yo creo en Dios porque así me va a sanar mi enfermedad. Yo creo en Dios porque así me va a recuperar mi economía. Yo creo en Dios porque me va a recuperar mi trabajo. Yo creo en Dios porque Dios quiero que me bendiga mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi felicidad. O sea que a lo mejor nosotros hoy día, muchos nos equivocamos también en creer en Dios a cumplir mi propio reino de Israel, mi bienestar, mi paz, mi felicidad. Es decir, el objetivo de creer en Dios no es para poder conseguir mi felicidad, mi reino de Israel, mi imperio, mi familia. Eso no es el propósito, sino el propósito de Dios es que nosotros creemos en Dios para hacer la voluntad de Dios y además de realizar la voluntad de Dios, esa felicidad y gozo de mi vida viene como añadidura. Quiero que comprendan muy bien cuál es el plan de Dios. Nosotros no creemos en Dios para recuperar mi reino de Israel, mi felicidad. Si nosotros creemos en Dios para hacer la voluntad de Dios, que es el reino no de Israel, es el reino de Dios, es el reino espiritual. Dios quiere que a través nuestro el reino de Dios se vaya creciendo, que se vaya expandiendo, y dentro de ese reino que estamos nosotros, nuestra vida espiritual, tanto vida carnal, va a ser una vida bendecida porque estamos dentro del gobierno de Dios. Pero eso no es el objetivo nuestro. El objetivo es el reino de Dios. Y todo lo demás viene como añadidura. Por eso Jesús está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios. El interés de ustedes es el reino de Dios. Y todo lo demás, el bienestar, el trabajo, la economía, la salud de sus hijos, todo eso va a venir como añadidura, como algo que viene automáticamente porque uno está dentro del reino de Dios. Pero acá podemos ver que los discípulos se preocupaban por el reino de Israel y no por las cosas de Dios. Ahí está el problema. ¿Qué espera la gente hoy día también recibir de Jesús? ¿Qué reino? Mi reino, mi propio reino de Israel, mi bienestar, mi familia, mi felicidad, mi dinero, mi economía, mi trabajo. ¿Eso es lo que me preocupa? ¿Por eso creo en Jesucristo? No. Eso es algo que va a venir como de regalo. Pero lo que sí, tenemos que preocuparnos por el reino de Dios. Fíjense por eso la respuesta a esta pregunta, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es lo que estaba interesado los discípulos, ese es el interés de ellos. Y fíjense lo que contesta Jesucristo. A ver, la hermana Consuelo, por favor, con esta pregunta. ¿Qué le respondió Jesús? Amén, dice. ¿Qué les respondió Jesús? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Así es. Jesús le contestó que no es de vuestra incumbencia el momento, el tiempo. No se preocupen por el tiempo, porque el tiempo, ¿quién maneja los tiempos? Ahora, este momento oportuno, el tiempo siempre lo manejó Dios. El tiempo es de Dios. Yo no soy dueño de mis tiempos. ¿Quién hace? Yo quiero hacer las cosas a mi manera y no sale bien porque yo no puedo manejar los tiempos. Las cosas no salen como yo quiera. En realidad, el verdadero momento, el de Dios, el tiempo kairos que se llama, no es de nuestra incumbencia, no está a nuestro alcance. Porque el tiempo de Dios para la historia, para hacer las obras, está en la autoridad del Padre Dios. Jesús mismo está diciendo que la historia la lleva Dios. Dios hace las cosas en el momento oportuno, kairos de Dios, para que se den las cosas.
¿Por qué el Israel entonces tuvo que ser destruido en el 722? ¿Por qué Judá tuvo que destruirse en el 586 a.C.? Tal es así porque todo ese tiempo lo maneja Dios. Y luego, fíjense que en el año 1948 recién, mucho tiempo, casi 2000 años después, recién Dios restablece el Estado de Israel. Luego de casi 2500 años de la destrucción de Israel por los babilonios. Por lo tanto, fíjense, aquellos que se preguntaron, ¿es ahora el momento? Ni siquiera se imaginaron cuántas generaciones más deberían pasar para ver el deseo de ellos. Porque eso es de Dios. No se preocupen por la historia del mundo, porque la historia, ustedes no van a cambiar la historia la hace Dios. La historia la escribe Dios. En los momentos, cuándo y cómo, todo lo maneja Dios. Así que Dios, Jesús le dice, no se preocupen por los momentos determinados, porque eso lo lleva el Padre. No se preocupen, no se molesten en tratar de averiguar ese tiempo. El momento de restauración de nuestras vidas, ¿cuándo voy a entonces recuperar mi vida? Bueno, todo está en la mano de Dios, en la autoridad de Dios. Entonces nosotros no debemos preocupar por el tiempo. Lo importante es preocuparnos si estamos dentro del reino o fuera del reino. Entonces, si está dentro del reino, estoy entonces bajo la influencia, bajo la dirección, el gobierno de Dios. Por eso nosotros solamente debemos preocuparnos de llenarnos del Espíritu Santo. Es lo que Jesús quiere que sus discípulos en este momento reciban, el Espíritu Santo, para testificar a Jesucristo y así ganar más almas al reino espiritual de Dios. ¿Está claro, hermanos? ¿Dónde está la voluntad de Dios hacia nuestras vidas? Dios, por supuesto que le interesa que ustedes sean felices, que tengan salud, pero no se preocupen por eso. Porque a veces si viene un decaimiento de salud, como le pasa a Carol en este momento, de uveitis, pero no nos preocupamos, porque si estamos dentro del reino, estamos dentro del dominio de Dios, Dios va a hacer su obra en su determinado momento, pero lo que sí nosotros tenemos que preocuparnos es de estar dentro del reino, hacer la voluntad de Dios, y en este momento la voluntad de Dios hacia los discípulos es que ellos reciban el Espíritu Santo, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Por eso no se vayan, reciban para que con ese Espíritu Santo ustedes puedan obrar, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salir a testificar a Jesucristo, que Él es Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó y ahora reina entre nosotros. Porque el problema que en ese momento ellos se enfrentaban, el aire que respiraba en ese momento, era que todos decían, bueno, ¿vieron? Ese Jesús, ese hereje, murió, lo crucificaron, pobre murió, lo sepultaron y terminó todo el problema. No, está diciendo no, Jesús resucitó porque Él es Dios. Y si Él murió, esa muerte, ese derramamiento de sangre es la realización, es el logro magno de toda la promesa de Dios dada al pueblo de Israel durante esos 3000 años antes. Todo ese sacrificio de animales que nosotros aprendimos en Levítico, y todo eso se refería a esta obra, a este hecho de Jesucristo. Y por eso tenían que ellos salir a testificar a Jesucristo, pero para eso van a necesitar el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie le van a creer. Están locos. ¿Qué están diciendo? Entonces, para que sepan que eso es verdad, tiene que haber una obra milagrosa sobrenatural. ¿Y quién lo hace eso? El Espíritu Santo en los discípulos. Y los discípulos empiezan entonces a salir, van a tener que salir con el Espíritu Santo a testificar con poderes, expulsando demonios, sanando enfermedades, mostrando que el reino de Dios que Jesús predicaba está y que el reino de Dios donde Jesús gobierna está en este lugar. Bueno, todo eso tiene que empezar a salir a demostrar a la gente, para lo cual Jesús sabía que necesitaban recibir el Espíritu Santo, no preocuparse por las cosas de este mundo o cuándo se va a restablecer el reino de Dios. Hermana Lucero, por favor, la pregunta número 2 siguiente. ¿Cuándo los discípulos iban a recibir poder? Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder. Así es. Dice Jesús, pero ustedes no se preocupen por eso, sino que ustedes van a tener que recibir el Espíritu Santo primero, y cuando ustedes reciban ese Espíritu Santo, recién ustedes podrán recibir poderes.
esos poderes sobrenaturales, Jesús le está diciendo. Por eso, si nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ya habíamos hablado en las clases anteriores cuál era la diferencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo y no ser simplemente tocado por el Espíritu Santo, que son dos hechos diferentes, y recibimos poderes sobrenaturales milagrosas para poder testificar a Jesucristo que realmente Él vive y reina, que Él está gobernando en este reino de Dios espiritual invisible que está entre nosotros, como lo hizo los discípulos anteriormente. Después que reciben el Espíritu Santo, ustedes verán que Felipe empieza a realizar milagros sobrenaturales para testificar que vieron que Jesucristo vive. Los poderes y las obras que Jesucristo realizó hoy día también se manifiesta en nosotros si nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, demostrando y testificando que Jesús, vive en nuestra vida. Ese mismo Jesús que calmó los vientos y las olas, resucitó a los muertos, ese mismo Jesús que sanó a enfermos, ese mismo Jesús que expulsó demonios, está aquí en nosotros, entre nosotros. Es lo que tenemos que demostrar. Y ese es el objetivo del creyente. Es el objetivo de todo cristiano. No preocuparse por la felicidad de sus vidas. No preocuparse por mi Israel, mi reino de Israel, sino por el reino de Dios. Por eso es importante, aquí está el libro de los Hechos, pone de claro manifiesto de que aquí hay dos reinos, que nosotros debemos preocuparnos en el reino de Dios y no en el reino de Israel, que simboliza un poco mi vida propia. Los poderes y las obras que Jesucristo realizó hoy día, yo lo puedo realizar gracias al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da poderes no para vanagloriarnos, sino para testificar que Cristo reina, vive, está aquí entre nosotros. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con la misión de que cada uno podamos testificar a Jesucristo, comprobar que vieron Jesús vive. Porque en ese momento, hoy día también la gente dice que Jesús fue una persona más, un prócer más, o fue un profeta más, pero murió, fue un personaje en la historia que pasó. No, Señor. Cristo vive, es Dios y reina. Resucitó, nos redimió con su sangre y reina en este momento. Está aquí. ¿Y cómo puedes demostrar eso? Aquí está. En el nombre de Jesús, levántate, fuera enemigo. Aquí Jesús te habla, recibe sanidad. Y esas cosas ocurren porque el Espíritu Santo nos trae, nos testifica Jesucristo que está viviendo, nos da la prueba de que está aquí entre nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no es un verdadero cristiano. Yo siempre le digo, está en vía de formación. Para ser un verdadero cristiano, el objetivo que Jesús puso en los discípulos es no solamente recibir a Jesucristo, sino hasta llegar a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese fue el objetivo, como el broche de oro que Jesús le quiso dar a los discípulos. Y todo discípulo tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Si no, uno no es un hombre de Dios. Uno se equivoca, lee la palabra de Dios, no lo entiende o malinterpreta a su manera y no a la manera del Espíritu Santo. Y si no entendemos esta voluntad central de Dios, que está claramente establecida aquí en estas palabras, muchas personas también malinterpretan la Biblia. Y entonces necesitamos que seamos hombres del Espíritu Santo y ser bautizados por estos poderes, que nos inunde esos poderes, que nos domine. Porque sin el Espíritu Santo la obra de Dios no es llevado a cabo. El mismo Jesucristo, cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, Él también inició su obra gracias a que el Espíritu Santo de Dios obró en Él. Vieron como la paloma blanca, es una manera de graficarlo, pero que Él, toda su vida ministerial con el cuerpo del hombre, fue llevado gracias al Espíritu Santo que obró junto con Él. Vieron cuando el Espíritu Santo lo llevó a ser tentado ante el diablo también. Todo eso lo llevó el Espíritu Santo para hacer la obra. Así que todo esto lo recibimos, el poder sobrenatural, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, ¿cuál fue su misión? Dice, ¿cuál fue la misión de los discípulos? Dice, pensemos en la gran esperanza de Dios en sus discípulos. Dios deposita una gran esperanza en los discípulos, pero antes quiere que estos discípulos
reciban el Espíritu Santo con una misión. ¿Cuál es la misión? Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Esta es la esperanza que Dios tiene sobre nuestras vidas. Amados hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Está claramente escrita en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Que ha muerto Jesucristo, que ha derramado su sangre, me ha convertido en su Hijo, para que vivamos y comamos felices. No, para que seamos testigos en tanto en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. No hay límites, no hay límites en nuestro accionar. Es decir, no puedo decir, no, yo voy a ser solamente testigos aquí en Chiapas, o que yo voy a ser testigo solamente en México, o que solamente voy a ser testigo en Estados Unidos. No, hasta los confines de la tierra. Uno no tiene que tener límites y tenemos que pensar en cuál es mi escenario. No tengo límites, no tengo límites. Tengo que pensar que si vaya donde vaya, hasta los confines, si hace falta, voy a tener que ir a llevar el Evangelio de Cristo para testificar que Cristo vive, y a través de este Espíritu Santo que tengo en mi corazón, debo demostrar a ellos. Y la misión de los discípulos, por lo tanto, es de ser testigos de Jesucristo en el mundo, en el mundo. Ese es nuestro escenario. Lo importante es recordar que el objetivo del Espíritu Santo que nos da poder es para testificar a Jesucristo que Él vive y que reina en este reino invisible espiritual que está entre nosotros. Nuestro Dios Trinidad vive en mí, no solamente Jesucristo, ¿no es cierto? El Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque hemos bautizado en el nombre de Trinidad, pero la obra del poder la realiza el Espíritu Santo a través de mí para poder predicar la obra de salvación realizada por Jesucristo en la cruz de Calvario. Y la gran esperanza de Dios en sus discípulos, es decir, que Dios deposita esperanza en nosotros, es que nosotros seamos instrumentos del Espíritu Santo para testificar a Jesucristo. Este es nuestro objetivo. Para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido salvos. Para eso hemos sido liberados. Para eso hemos sido sanados. Para eso hemos sido ungidos como siervos. Amén, hermanos. Así que está muy claro cuál es la dirección, el rumbo a tomar mi vida. Mi vida que he sido salva. Por lo tanto, mi vida ya no es mía, porque mi vida ha sido comprada por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, yo debo vivir como Dios quiere que vivamos. Y esa esperanza de Dios es que salgamos a testificar a Cristo para ganar almas, para expandir más este reino de Dios. Amén. A ver la pregunta número 3, siguiente, pastor, por favor. ¿Qué le pasó a Jesús después de decir estas cosas? ¿Cómo se sentirían los discípulos? Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Amén. Fíjense que aquí está ilustrando cómo Jesucristo entonces fue elevado al cielo. Es que como ellos estaban mirando y Jesús estaba hablando, estaba en una montaña ahí hablando en Monte de los Olivos, fue levantado a las alturas, subió hasta que después desapareció entre las nubes. Sabemos que eso es porque el cuerpo de Jesús ya ahora pasó a otra dimensión espiritual, por eso se desvaneció entre la vista de sus discípulos. Dice, Jesús fue elevado al cielo. Frente a los ojos de los discípulos había como más de 500 discípulos en ese momento, en el último momento. Eso significa que hubo más de 500 ojos, testigos oculares que vieron levantarse, irse a la otra dimensión espiritual, Jesucristo, para ir a la diestra de Dios en el reino espiritual que está entre nosotros. No es que se fue muy lejos Jesucristo, sino que simplemente Cristo, del estado de revelación que está ante nuestros ojos, pasó a la dimensión espiritual, pero Él está aquí entre nosotros. Es que pasó a otra dimensión. No sé si se entiende eso. No es que desapareció, sino que está entre nosotros el Espíritu de Dios. Bueno, ellos experimentaron eso. Algo sobrenatural, algo no muy común. Y después que se habían rebrotado esa esperanza de que, a ver si ahora que Cristo resucitó, revivió la esperanza de que pueda otra vez establecer el reino de Israel otra vez. No,
Otra vez desapareció Jesucristo, se fue de su vista. Entonces, ¿cómo se sentirían estos discípulos? Algo decepcionados. Otra vez Jesús no está. Dios Jesús dijo, bueno, que salgamos a ser testigos, pero ahora no está nuestro Maestro poderoso que siempre estaba con nosotros, que siempre nos defendía contra todo tipo de ataques de los fariseos y de los maestros de la ley, y contra todo tipo de ataques, y ya no está más. Estamos solos. Tenemos que enfrentar nosotros al mundo. Bueno, por eso los discípulos tal vez se sentirían solos, desprotegidos, sin el Maestro líder todopoderoso. Algunos inclusive pensarían, ¿qué he visto? ¿Estaré soñando? ¿Fue todo un sueño esto? ¿Qué pasó? ¿Es cierto lo que he experimentado? Algunos podrían llegar a dudar. Por eso se necesitó la manifestación del Espíritu Santo para testificar que todo eso que ellos experimentaron no fue un simple sueño, sino que fue en verdad todo lo que dijo Jesucristo. Y esto es lo que está, primeramente tiene que testificarle y darle certeza en el corazón, fe del corazón de los discípulos, y esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Esa convicción de la palabra de Dios, esto es cierto, creo en esto, así ocurrió, amén. Esa convicción en el corazón, ¿quién lo da? El Espíritu Santo de Dios. Testifica la palabra de Jesucristo en mi corazón, testifica que Cristo vive. Y yo primero tengo que tener esa certeza y la convicción para poder yo salir a dar este testimonio a los demás. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso, sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hablar del libro de los Hechos. No hay hecho, porque toda obra de hecho ha sido realizado gracias al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser hombre del Espíritu Santo, amados hermanos. Sin el Espíritu Santo no podemos decir que somos verdaderos cristianos. No podemos decir que estamos haciendo la obra de Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la experiencia del bautismo, de los poderes del Espíritu Santo, que nos lleva a transformarnos en grandes discípulos poderosos de Jesucristo, que nos hace revivir a Jesucristo a través de nuestra vida, es gracias al Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que anhelar por eso. Tenemos que orar, tenemos que desear que ese Espíritu Santo siempre esté aquí en mi vida y que no me deje llevar por las persuasiones de los pensamientos falsos de este mundo o de los pensamientos falsos de falsos profetas, falsos pastores. Hay que tener cuidado también. Estar claro de que uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, y si uno es guiado por el Espíritu Santo no tiene ningún otro objetivo nada más que testificar a Jesucristo a través de esos poderes sobrenaturales. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, Él testificará acerca de mí. O sea, el objetivo del Espíritu Santo es de testificar a Jesús. Si uno hace obras milagrosas y prodigios para ganarse su fama, para vanagloriarse, para enriquecerse, para el nombre de la iglesia y no Jesucristo, todo eso está equivocado. No es el objetivo del Espíritu Santo de vanagloriarse y traer renombre a uno. El objetivo del Espíritu Santo es de levantar a Jesucristo. El estandarte aquí es Jesucristo. Tenemos que salir a proclamar el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. En esto tenemos que no ser persuadidos, porque la Biblia lo está diciendo claramente. Aquí Jesucristo lo dice. Pregunta número 3, hermana Consuelo, por favor. Amén. Dice, ¿qué promesa les dieron los apóstoles? Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Bueno, fíjense, cuando ellos vieron alejarse y desaparecer Jesús en el cielo, y ellos se quedaron mirando el cielo. ¿Por qué? Tal vez los discípulos seguían mirando, a ver, ¿y ahora qué? ¿Qué pasaría a continuación de la ascensión de Jesús? Siguieron mirando, a ver, ¿Jesús aparecerá de nuevo, de otra forma? ¿O aparecerá ahora ángeles? ¿Habrá gran iluminación, gloria de Dios? ¿Qué va a pasar ahora?
quedaron mirando el cielo, esperando que ahora la obra la haga Dios. No, ahora la obra de Dios ya está hecha. Le dicen dos hombres, los dos hombres vestidos de blanco, evidentemente son los ángeles. ¿Qué le dijeron los ángeles? Dos ángeles. Le dijeron, Galileos como regañándolos. ¿Qué hacen, necios? No miren el cielo. Dice, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? No miren el cielo, porque esta parte de la acción, ustedes tienen que salir. Ahora tienen que actuar ustedes, no Dios. Dios ya actuó. Ahora es el momento de actuar ustedes, Galileos, está diciendo. ¿Qué están mirando? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Pero ahora, manos a la obra. Hagan lo que Jesús le ordena a ustedes. Ahí está el objetivo de estas palabras. La promesa, aquí que le está dando de la nueva venida de Jesucristo, entonces le da esa esperanza y el motivo para esmerarnos, para luchar, para esforzarnos en el cumplimiento de los mandamientos de Jesucristo, de ser sus testigos. Esto nos hace recordar la parábola de los talentos, ¿se acuerda? O del mená, donde Jesús dio como una parábola de que el dueño del viñedo había ido dejando en manos de sus siervos para que negocien, para que trabajen, para que ganen el mená. Bueno, ahora está en ese momento, estamos en ese momento. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Debo, con este mená que me ha dado, con esta fe que me ha dado, con este poder de Cristo, del Espíritu Santo que me ha dado, ¿qué hago ahora? ¿Lo debo bien guardar, mi fe, para que nadie me quite mi fe y quedarme simplemente esperando que venga Cristo? ¿O salir a negociar, a ganar almas con esta fe? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Está muy claro, hermano, ¿no es cierto? O sea que esta obra que el Espíritu Santo comenzó desde entonces, ahora continúa también el mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nuestras vidas tienen que ser transformadas por el poder del Espíritu Santo para salir a testificar a Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso se llama, me seréis testigos, está diciendo Jesucristo. Ese es el objetivo de Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a leer esta última diapositiva de recuerda para concluir esta lección 1. Dice el primer punto, el verdadero cristiano y discípulo de Jesucristo debe creer que Jesús murió y derramó su sangre preciosa en mi lugar para el perdón de mis pecados, y debe confesar y declarar con fe con sus labios para ser salvo, por cierto, como dice en Romanos 10, 9 al 10, pero debe necesariamente, obligatoriamente, recibir el bautismo de agua, que significa el arrepentimiento de su vida pasada sin Cristo, y también recibir el bautismo del Espíritu Santo obligatoriamente. Ahí recién se hace un verdadero cristiano discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, esta es la última etapa que tenemos que cumplir, de recibir el Espíritu Santo de Dios y los poderes. ¿Cómo podemos comprobar que hemos recibido el Espíritu Santo? Porque hay poderes, hay cambios en mi vida. Uno empieza a experimentar cosas sobrenaturales, a hablar en lenguas, que es alguna de las cosas muy comunes de la gente que reciben el Espíritu Santo. Hablar en lenguas sobrenaturales, espirituales, y tener diferentes dones espirituales. Por eso esos dones que da el Espíritu Santo nos da poder para testificar a Jesucristo, que Jesucristo resucitó. Como en ese momento todos decían, no, Él murió, lo sepultaron, ¿vieron? Terminó Él. No, resucitó. No solo resucitó, ascendió a la diestra de Dios para reinar por siempre entre nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, Jesucristo vive y reina entre nosotros, también vendrá de nuevo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, este es el comienzo, recién el capítulo 1 de Hechos, y vamos a proceder a ver las próximas semanas cómo el Espíritu Santo prepara el corazón de sus discípulos, llega el Espíritu Santo, y qué pasa luego de la venida del Espíritu Santo, qué cosas ocurren. Así que prepárense para recibir esta bendición de la palabra, en el nombre de Jesús. Ahora cerramos nuestros ojos y damos gracias por estas palabras, gracias por invitarnos. Le vamos a dar gracias al Espíritu Santo por invitarnos a entrar en estas palabras y revivir otra vez esta obra del Espíritu Santo del pasado, que también es actualidad para nosotros. Y damos gracias
y vamos a preparar nuestro corazón. Oremos para que nosotros seamos otra vez renovados por el Espíritu Santo. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros siempre somos revividos constantemente. Nuestra vida siempre es renovada en Cristo. No nos quedamos una vez yo recibí, bueno, me gradué mi doctorado y me quedé en el doctorado. No. Entonces, si uno se queda así en el doctorado, la ciencia avanza y ¿qué pasa? Uno queda atrás en la historia, atrás en la tecnología, atrás en la actualidad. No. Tenemos que estar constantemente renovados. Por eso en Romanos 12:1 dice, renovaos vuestro corazón, dice, sean renovados en el Espíritu Santo. Tenemos que ser renovados. Queremos que el Espíritu Santo nos renueve otra vez este corazón. Amén. Y para que podamos ser instrumento verdadero de poder del Evangelio de Jesucristo. Oremos, hermanos, por esto y demos gracias al Señor. Padre Santo Celestial, Todopoderoso, Rey Creador del universo, Padre amoroso, Padre piadoso y bondadoso, Señor, gracias por darnos estas palabras, por despertar nuestro espíritu, mente y corazón en tu palabra y voluntad, Señor, para hacer tu voluntad. Elimina todo tipo de persuasiones del enemigo, Señor, que nos quiere desviar de tu verdad para que vayamos por otros caminos, pero, Señor, estamos aquí, otra vez aferrándonos al centro de tu evangelio, otra vez, Señor, renovados en espíritu y en mente a través de tu palabra, para poder otra vez aceptar, reconocer y declarar que nosotros sí somos tus hijos y tus discípulos, Señor, destinados a hacer tu voluntad a través de la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros. Si uno todavía no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón, abran nuestro corazón, estén predispuestos y pidan deseosos, anhelen al Espíritu Santo de Dios, que toque e inunde su corazón, que tome el control de su vida. Entreguen su vida completamente a Él y no en el control de su propia mente y su pensamiento. Dejen atrás sus pensamientos y dejen atrás sus inteligencias vagas. Y queremos que todo esto realmente sea obrado por el Espíritu Santo de Dios para renovar nuestra mente y nuestra vida para hacer tu voluntad, Señor. Toca nuestra vida, Señor. Derrama tu unción sobre nuestra vida. Abre nuestro corazón, Señor. Sacúdenos con el poder del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Derrama ese poder del fuego que has derramado en el altar, Señor. Estamos abriendo nuestro corazón para que este corazón sea el altar de adoración. Aquí, Señor, entregamos nuestra ofrenda en el corazón espiritual, la ofrenda de sacrificio, de expiación, Señor, ese sacrificio de holocausto espiritual estamos entregando en el nombre de Jesucristo para agradarte, Señor, para que sea nuestro corazón y nuestra fe un aroma grato a ti, Señor, que te agrade, Señor, que te glorifique. En este momento, Señor, derrama tu unción sobre la vida nuestra, Señor. Cambia nuestra mente, restaura nuestra mente, Señor. Otra vez, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Haz que podamos ver tu verdad en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios otra vez tome el control de nuestra vida, Señor. Entregamos nuestra vida en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Toma nuestra vida, recíbela, Señor. Domínala, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria. En el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.